Hola, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y mil gracias por su apoyo. Por favor, no se les olvide regalarme su like. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet esta linda capotita para una bebé de más o menos 1 a 2 años. También se puede tejer más grande o más pequeña desde 6 meses hasta 3 años. Aquí abajo en la caja de información les voy a dejar cómo la pueden tejer más grande o más pequeño. Ahora, esta capotita la hice para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré, esta que está aquí. Si quieren ver el paso a paso de la chaquetita, nada más presionen la ovejita que está justamente aquí a un lado del nombre de mi canal y los llevará donde están todos mis videos. Recuerden que mi canal es bilingüe, siempre todos mis videos están en español y en inglés. Pues bueno, les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 5.5 milímetros y estoy usando esta lana número 4. El grosor de esta lana es de 4 milímetros. Ahora voy a usar en este color gris y también voy a usar en estos dos colores, rosa pálido y rojo. Son los mismos colores que usé y la misma lana para el suétercito que les mostré. Pues bueno, aquí para empezar tengo 53 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 32 centímetros, que son más o menos 12.5 pulgadas. Ahora, para medir la cadena nada más la puse así, no la estiré ni nada, así es que ahí está la medida. Ahora, para empezar, en la tercera cadena después del gancho, vamos a hacer un medio punto alto, pero los medios puntos altos los vamos a hacer por el lado de atrás de la cadena. Si ustedes notan, al lado de atrás corre esta barrita, ahí es donde voy a hacer el medio punto alto. Así es que en la tercera cadena después del gancho, 1, 2, 3, le voy a dar vuelta así y voy a meter el gancho justamente donde está esta barrita, miren, ahí. Y ahí es donde voy a hacer el medio punto alto. Así es que cargamos el gancho, metemos el gancho en la tercera cadena, jalamos una lazada, tenemos 3 lazadas, cerramos. Otra vez más, cargamos el gancho. Y en la siguiente cadena, siempre por la barrita de atrás, miren, hacemos un medio punto alto. Medio punto alto en la siguiente cadena. Lo estoy haciendo así para que me quede un terminado más bonito, ya que este va a ser el frente de la capotita. Estamos haciendo el frente primero. Así, miren. Así es que esto es todo lo que voy a hacer. Si se les hace difícil hacerlo de esta manera, entonces no pasa nada. Lo pueden hacer normal, donde lo hacemos de esta manera. Le damos vuelta así y en cada una de estas lazadas ahí metemos el gancho. Pero como les digo, miren qué bonito se mira aquí el frente. Y esto es lo que queremos. Pues bueno, continúen así, haciendo un medio punto alto en cada una de las cadenas y nos vemos aquí al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer esta primera vuelta donde hacemos medios puntos altos. Tengo un total de 51 medios puntos altos más 2 cadenas aquí al inicio que van a contar como un punto. Así es que tenemos 52 incluyendo las 2 cadenas. Ahora para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. En esta vuelta voy a trabajar puntos bajos y lo voy a hacer, miren, en la primer barrita del medio punto alto. El medio punto alto tiene 3 barritas. Aquí se los voy a mostrar, miren, está la primera barrita, la segunda barrita y la tercera barrita. Así es que voy a meter el gancho aquí, miren, en esta barrita que se mira justamente al frente. Les muestro. Empezando aquí en este primero, miren ahí, voy a meter el gancho, voy a hacer un punto bajo en la siguiente, punto bajo en el siguiente y así voy a continuar hasta terminar. Así, miren. Así es que continúen así por esta segunda vuelta, haciendo un punto bajo en cada uno de los medios puntos altos. Y asegúrense de ir aquí en la barrita del frente. Miren, ahí. Continúen y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de la segunda vuelta y tengo un total de 52 puntos bajos. El último punto bajo lo hice aquí en una de las cadenas. Ahora voy a cambiar de color de hilo. Voy a dejar este color gris ahí pendiente y voy a agarrar este color rojo. Para agarrar el color rojo voy a meter de nuevo el gancho aquí, miren, donde hice el último punto bajo y voy a jalar esta lazada en este color rojo. La voy a pasar por el color gris así.
Y ahora voy a cerrar este punto jalando aquí esta hebra en el color gris. Y ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora aquí vamos a empezar a usar el punto musgo. El punto musgo se trabaja cuando tenemos puntos en múltiplos de 2. Así es que aquí miren, voy a saltarme el primer punto bajo que es este y en el segundo voy a hacer un punto bajo, cadena. Me salto uno y en el siguiente voy a hacer punto bajo, cadena. Me salto uno y en el siguiente punto bajo, cadena. Y así voy a continuar hasta llegar al final de esta vuelta. Aquí vamos a comenzar a contar vueltas para que les pueda decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así voy a continuar para esta primera vuelta. Continúen y nos vemos al final. Estoy al final de esta primera vuelta. Tengo 2 puntos aquí antes de terminar. Me voy a saltar uno y en el último voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a dejar de usar este color rojo y voy a usar este color rosa. Si ustedes no están cambiando de color de hilo, no es necesario hacer nada de esto. Nada más van a hacer 2 cadenas y girar. Así es que aquí para añadir el color rosa, de nuevo voy a meter el gancho en este último punto, miren, y voy a jalar este color rosa o una lazada de este color rosa y lo voy a pasar por este color rojo. Ahí miren, el color rojo aquí va a quedar pendiente, no lo vayan a cortar. Así es que aquí con el color rosa ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Ahora miren, aquí tengo el primer espacio de cadena. En este primer espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, cadena. Me salto al siguiente espacio de cadena y voy a hacer punto bajo, cadena. Y así voy a continuar haciendo lo mismo en cada uno de los espacios de cadena. Ahí miren. Siempre es lo mismo, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Y lo hacemos en cada uno de los espacios de cadena. Pues bueno, continúen así y nos vemos al final de esta segunda vuelta. Estoy al final de esta segunda vuelta. Para terminar tengo una cadena aquí y voy a meter el gancho aquí en este espacio de las 2 cadenas y voy a hacer un punto bajo. Ahí está, así termino cada vuelta. Ahora miren, les voy a contar los puntos porque me olvidé hacerlo al inicio. Tengo las 2 cadenas que cuentan como un punto, así es que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 puntos. He contado nada más los puntos bajos y las 2 cadenas. Ahora de aquí en adelante esto es todo lo que vamos a hacer. Vamos a cambiar color de hilo en cada vuelta. Así es que aquí dejamos de usar el color rosa, vamos a agarrar el color gris, lo torcemos así, miren. Y para agarrar este color gris voy a meter de nuevo el gancho en donde hice este último punto bajo y voy a jalar una lazada así. Y la voy a pasar por este último punto. Voy a jalar aquí el color rosa para que se cierre el punto. Y con el color gris ahora voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Y ahora aquí en cada espacio de cadena vamos a hacer un punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, hasta llegar al final de esta tercera vuelta. Así es que continúen así y nos vemos una vez más al final de esta vuelta para mostrarles cómo iniciar cada vuelta y cómo terminar cada vuelta. Estoy al final de esta tercera vuelta. Aquí al final no se les vaya a olvidar hacer una cadena y luego meter el gancho aquí en este espacio de las 2 cadenas que hacemos siempre al inicio. Y aquí hacemos el último punto bajo. De aquí en adelante siempre vamos a tener 26 puntos bajos más las 2 cadenas. Ahora, para iniciar cada vuelta de aquí en adelante vamos a dejar de usar este color y vamos a agarrar el color que estaba aquí de espera. Así es que vamos a meter el gancho en el mismo espacio donde hicimos el último punto bajo y jalamos una lazada y pasamos esta lazada así con el color gris. Cerramos aquí y ahora hacemos 2 cadenas y giramos. Ahora para la cuarta vuelta, en cada uno de los espacios de cadena vamos a hacer punto bajo, cadena, punto bajo, cadena y así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta y luego van a dejar de
de usar este color rojo y van a agarrar el color rosa y van a hacer exactamente lo mismo que les acabo de mostrar aquí, al terminar y al iniciar cada vuelta de aquí en adelante. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer para esta parte, pero continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer. Así es que nada más vamos a cambiar el color de hilo al final de cada vuelta y repetir lo mismo, punto bajo, cadena. Nos vemos al final de esa vuelta. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 21. Ahora miren, me está midiendo desde aquí hasta aquí, está midiendo aproximadamente 14.5 centímetros, que son más o menos 5.75 pulgadas. Ahora lo que vamos a hacer aquí es vamos a dividir la parte de atrás. Vamos a continuar con el mismo punto aquí para la parte de atrás. Así es que, como les digo, tengo un total de 21 vueltas. Desde aquí a aquí hay 21 vueltas y tenemos un total de 26 puntos bajos más las dos cadenas. Así es que aquí vamos a dividir esta parte aquí. Miren, vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos bajos y en este espacio de cadena voy a poner un marcador. Para la parte del centro voy a dejar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y en este siguiente espacio de cadena tengo mi marcador de puntos. Ahora para este lado tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más las dos cadenas. Así es que ahí está. Así es como vamos a continuar ahora para la parte de atrás. Solamente vamos a trabajar estos puntos por el resto hasta que midan más o menos la misma altura aquí, hasta que llegue más o menos aquí. Pero les muestro, miren, aquí para terminar esta última vuelta, la vuelta número 21, corté el hilo, voy a pasar el hilo por esa última lazada. Así es que aquí vamos a girar y voy a meter el gancho aquí en este espacio de cadena donde tengo mi marcador. Yo voy a continuar con el color principal, que es el color gris. Así es que voy a jalar una lazada aquí y voy a hacer dos cadenas aquí, 1, 2. Ahora en el siguiente espacio de cadena voy a hacer un punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena, hasta llegar al espacio de cadena donde está el siguiente marcador. Ahí está, aquí miren, aquí voy a hacer mi último punto bajo. Así es que si contamos los puntos bajos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 más las dos cadenas. Ahora voy a hacer dos cadenas y voy a girar y en el primer espacio aquí de cadena voy a hacer punto bajo, cadena, punto bajo, cadena y así voy a trabajar estos puntos. Así, miren. Así. Esto es todo lo que vamos a hacer. Y aquí para terminar en este último espacio de cadena, que son las dos cadenas que hacemos al inicio, hago mi último punto bajo. Ahora para la tercera vuelta, dos cadenas y giro. Y en este primer espacio de cadena voy a hacer el primer punto bajo y cadena. Y así voy a continuar para el resto. Así es que continúen. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí, pero va a ser este mismo número de puntos, más o menos así. Así es que continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer para esta parte del centro. Nos vemos entonces. Ok, terminé de hacer esta parte, tengo 18 vueltas. Aquí al final corté el hilo y lo que voy a hacer es voy a pasar esta aguja por esta última lazada para cerrar aquí este punto. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a coser aquí a un lado. Aquí me olvidé decirles de que bien hubiéramos dejado este hilo largo para poder coserlo, pero no importa, no pasa nada. Si ustedes lo dejaron largo, lo pueden comenzar a coser de arriba hacia abajo, pero como yo no lo dejé largo, lo que vamos a hacer es coserlo de arriba, perdón, de abajo hacia arriba. Una cosa, aquí vamos a determinar el lado derecho. Para mí va a ser este lado, el lado derecho, pero también se mira bonito de este lado, no estoy segura. Voy a tratar de hacerlo donde quede reversible para ver si me funciona. Pero bueno, aquí le vamos a dar vuelta así al lado revés. Aquí miren, así.
este hilo viene de aquí donde terminamos, así es que vamos a ir vuelta por vuelta, empezando aquí. Miren, metemos el gancho aquí, por encima se notan los puntos, así miren, vamos a meter el gancho, o perdón, la aguja más bien, así, y este primer punto aquí lo vamos a asegurar bien, así es que lo voy a pasar otra vez más para que quede bien fijo ahí, así. Y luego en el siguiente punto, que es el espacio de las cadenas, y el siguiente punto que sigue aquí, ahí, aquí se van a tener que fijar bien, porque si no les va a hacer falta puntos acá arriba o les van a sobrar, así es que vamos a coserlo así. El siguiente punto aquí es este punto bajo, y el siguiente punto aquí atrás es la siguiente vuelta. Ahí. Ustedes pueden coser esto como ustedes les parezca mejor. Yo así lo voy a coser. Esta parte aquí no hay una manera exacta de coserlo. Lo importante es de que cada vuelta corresponda para que no nos vaya a sobrar ni a hacer falta los puntos. Creo que así se mira bien. Déjenme ver. Sí, creo que está bien. No se mira nada mal. Así es que sí voy a continuar hasta llegar aquí arriba. Así es que vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ustedes van a hacer lo mismo aquí a este otro lado. Aquí ustedes van a añadir este hilo para coser y coser este lado también. Bueno, luego vengo y les muestro ya esta parte terminada y luego vamos a hacer la parte aquí de abajo de la capotita. Ok, terminé de cerrar la parte de atrás y así es como me ha quedado. Miren qué lindo está. Así es que ahora, miren, les voy a dar las medidas. Así como está, me está midiendo desde aquí hasta aquí. Está midiendo aproximadamente 7 pulgadas, que son más o menos 18 centímetros. De arriba hacia abajo está midiendo 6 pulgadas, que son más o menos 15 centímetros. Ahora vamos a trabajar esta parte de abajo. La altura total de aquí hasta aquí tiene que medir más o menos 7 pulgadas. Así es que lo que vamos a hacer aquí es, vamos a usar este gancho de 5 milímetros para hacer esta parte de aquí abajo. Lo vamos a hacer así usando un gancho más pequeño porque el punto va a quedar más pequeño y va a quedar un poco más reducida esta parte y creo que se va a ver mejor. Pero si ustedes no tienen un gancho más pequeño, pueden usar el mismo que estamos usando de 5.5. Así es que aquí miren, para empezar vamos a hacer una lazada. Y vamos a meter el gancho aquí en este espacio. Estas son 2 cadenas ahí. Y voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena. Y en este mismo punto voy a hacer un punto bajo. Ahora miren, a la orilla tenemos estas vueltas. Aquí miren, ahí. Voy a meter el gancho y hago un punto bajo. Me salto esta vuelta y en el siguiente espacio un punto bajo. Y así voy a continuar por todo alrededor haciendo esta parte así. Y aquí está el último, ahí. Así es que aquí tengo, déjenme contarle los puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. Así es que vamos a asegurarnos de tener los mismos puntos aquí a este lado. Aquí en el centro vamos a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto bajo en cada uno de los espacios de cadena. Nada más. Aquí en cada uno de los espacios de cadena voy a hacer un punto bajo. Vamos a reducir aquí esta parte también. Y aquí está el último. Así es que para la parte del centro aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y ahora vamos a continuar aquí a este lado y vamos a hacer los mismos puntos que tenemos aquí hasta llegar arriba. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, estoy aquí a este otro lado, hice los 12 puntos bajos aquí a este lado, así es que tenemos 12, 12 y 9. Así es que ahora vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí en esta vuelta vamos a hacer medios puntos altos. Un medio punto alto en cada uno de los puntos bajos. Así, miren. Ahí está. Esto es todo lo que voy a hacer. Nada más voy a hacer un medio punto alto en cada uno de los puntos bajos hasta llegar aquí a este otro lado. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta y luego mostrarles la tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta segunda vuelta. Tengo 33 medios puntos altos. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Encima de este primer medio punto alto, que es el último que hicimos, aquí vamos a hacer un medio punto alto. Ahí está. Ahora en el segundo medio punto alto, que es este, vamos a hacer un medio punto alto en realce por frente. El que sigue, medio punto alto en realce por detrás, medio punto alto en realce por frente y medio punto alto en realce por detrás. Así vamos a continuar alternándonos entre medios puntos altos en realce por frente y por detrás. Y así es como se está mirando. Ahora, si ustedes prefieren y tienen tal vez dificultad en hacer los medios puntos altos en realce por frente y por detrás, pueden continuar haciendo medios puntos altos por todo alrededor. Les va a quedar un poquito diferente, pero no pasa nada, se puede hacer también. Pues bueno, continúen así y nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta tercera vuelta. Ok, estoy aquí al final de esta tercera vuelta. Aquí hice un medio punto alto encima de este último medio punto alto. Así es que vamos a hacer una cadena, vamos a girar encima de este primer medio punto alto. Voy a hacer un medio punto alto y luego el punto que sigue está en realce por detrás. Voy a trabajar un medio punto alto en realce por detrás, un medio punto alto en realce por frente, medio punto alto en realce por detrás, y así voy a continuar hasta terminar esta cuarta vuelta. Ahora continúen así y nos vemos al final de esta vuelta número 4. Ok, terminé de hacer la cuarta vuelta y esta parte de atrás, así es como se mira. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos deslizados aquí por la parte del frente. Me parece que esta parte aquí está un poquito muy ancha y quiero que quede un poquito más encogido aquí la parte del frente. Si a ustedes les parece que está bien, no es necesario hacer esta parte. Aquí nada más pueden cortar su hilo, pero bueno, yo voy a hacer esto. Voy a hacer una cadena y luego en el siguiente punto, aquí que es la siguiente vuelta o la cadena que está aquí a un lado, voy a hacer punto deslizado, punto deslizado, punto deslizado. Creo que así se mira bien. O bien pueden hacer puntos bajos ahí. Así es que aquí miren, tenemos la vuelta que hicimos de medios puntos altos. Voy a meter el gancho y voy a hacer punto deslizado en cada uno de los espacios. Así miren, con este gancho de 5 milímetros va a reducir un poco aquí el frente del gorrito. Yo como no tengo un bebé de esta medida, me estoy basando nada más en medidas estándares. Pero si ustedes se lo miden a su bebita y miran de que está bien, entonces no es necesario hacer esto. Así es que así voy a continuar haciendo estos puntos deslizados hasta llegar al otro lado. Y creo que esto va a ayudar así. Y miren, no se nota. Aquí creo que voy a deshacer esta parte y voy a hacer puntos bajos en lugar de hacer los puntos deslizados. Aquí en esta parte sí vamos a hacer puntos deslizados. Pero bueno, aquí ya esta parte ya saben cómo hacer los puntos deslizados y aquí nada más voy a hacer puntos bajos mejor. Pero bueno, continúen, terminen esta parte y nos vemos aquí al final. Ok, terminé de hacer esta parte aquí por alrededor del frente. Miren, así es como se mira. Creo que se mira mejor. Ha reducido bastante. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es, vamos a hacer el cordón. Así es que vamos a usar dos colores. Quiero usar este color rosa. Así es que aquí, miren, voy a meter el gancho. Tengo mi último punto bajo. Voy a meter el gancho aquí. Y voy a jalar una lazada en este color rosa. Así, miren. Ahora, tengo dos lazadas en el gancho. Lo que vamos a hacer es, con el color rosa lo vamos a enrollar en el gancho.
y con el color gris vamos a cerrar estos 3 puntos. Ahora con el color rosa lo enrollamos así en el gancho, hacemos una lazada y cerramos. Miren, así. Y así es como vamos a hacer aquí el cordón. Si ustedes quieren hacerlo de un solo color, también se puede hacer, no pasa nada. Yo lo voy a hacer en gris y en rosa. Así, miren. Ahí está. Así voy a continuar haciendo mi cordón hasta tener el tamaño deseado. Continúen viendo y ahí les voy a decir exactamente qué largo yo lo voy a hacer. Nada más enrollamos el hilo así y jalamos una lazada. Miren qué bonito se está formando el cordón. Y ahí está. Esto es todo. Continúen y luego vengo y les muestro cómo hacer el otro lado. Ok, terminé de hacer el cordón y decidí hacerlo con este gancho de 5.5 milímetros. En realidad no es mucha la diferencia, pero si ustedes quieren hacerlo con este gancho de 5.5 milímetros, lo pueden hacer. Bueno, aquí al final hice mi último punto, luego pasé el hilo por esa última lazada. Me está midiendo aproximadamente 9 pulgadas, que son más o menos 23 centímetros. Ahora vamos a hacer lo mismo aquí a este lado. Así es que vamos a irnos aquí. Voy a meter el gancho en este último punto. Miren ahí. Y vamos a jalar 2 lazadas, el gris y el color rosa. Así es que aquí. Ahora con el color rosa vamos a enrollar aquí una lazada y con el color gris vamos a cerrar estos 3 puntos. Y de nuevo con el color gris hacemos una lazada, cerramos, lazada, cerramos, lazada, cerramos, y así voy a continuar hasta tener el mismo tamaño del otro. Ahí está. Bueno, continúen y nos vemos cuando esta parte esté terminada para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la capotita. Miren qué linda está preciosa y me encanta cómo se mira. Ahora les voy a dar las medidas ya terminada. Miren, de arriba hacia abajo están midiendo 18 centímetros, que son 7 pulgadas. Y de aquí hasta aquí están midiendo 18.5 centímetros, que son 7.25 pulgadas. Así es que basado en esas medidas, esta capotita es para una bebé de más o menos 1 a 2 años. Y la hice para que haga conjunto con la chaquetita que ya les mostré. Esta que está aquí, miren, está preciosa. Si quieren ver el paso a paso de esta chaquetita, aquí a un lado, si presionan la ovejita, los llevará donde están todos mis videos y ahí podrán encontrar el paso a paso. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.